Hoy quiero empezar preguntándote a ti, a quien me escuchas. ¿Tú te imaginas estar pagando 300 euros de más aproximadamente en tu hipoteca? Pues esto ocurre en muchos casos. ¿Por qué? Porque hay muchos contratos de hipotecas en Guipúzcoa que tienen un índice que se llama IRPH. Es un índice que, como digo, se firmó como churros en la época del boom inmobiliario y que encarece las hipotecas aproximadamente unos 300 euros. Tú imagínate lo que son 300 euros para una familia en esta situación económica en la que estamos, en la que las cosas no van precisamente bien. Pues bien, el IRPH es actualidad porque el Supremo va a resolver el próximo 22 de noviembre el primer caso de nulidad de IRPH admitido a trámite. Vamos a hablar de este asunto con el abogado José Mari Erauskin. Él forma parte de la plataforma Stop IRPH de Guipúzcoa. José Mari Erauskin, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Hola, buenos días. José Mari, ¿por qué se encarece una hipoteca hasta en 300 euros con el IRPH? Porque el IRPH es un índice que por su manera de cálculo es absolutamente diferente del Euribor. El IRPH es un índice que se calcula mensualmente haciendo una media de los costes totales de las operaciones que se han realizado el mes de referencia. Entonces, claro, las personas que tienen IRPH están pagando como tipo de interés la media de lo que el resto de clientes han pagado por toda la operación. Claro, eso lleva a que su tipo de interés sea carísimo porque incluye todo tipo de gastos y comisiones de las operaciones que se han utilizado para hacer la media, a lo cual ellos añaden sus propias comisiones y sus propios gastos. Claro, eso da lugar a un encarecimiento medio de unos 300 euros respecto a quien tuviera el préstamo referido a Euribor. O sea que estaríamos pagando lo que sería la parte del Euribor, estaríamos pagando evidentemente ese punto más que se le pone siempre, el beneficio que sería del banco, estaríamos pagando la media de lo que han pagado el resto de clientes en comisiones y otro tipo de gastos. Estarías pagando todo eso porque eso es el coste de las operaciones del mes pasado, pero tú no le estarías pagando como coste, sino solo como tipo de interés. Entonces, tu tipo de interés sería lo que los demás han pagado por todos los conceptos. Y luego tú añadirías tus propios conceptos. Entonces, claro, esto es brutal. Y el problema es que cuando te lo venden, en vez de decirte la verdad de que el IRPH es una media de costes totales de las operaciones, te dicen que es la media de los tipos de interés de las operaciones. Y entonces te parece atractivo. Porque si a ti te dicen que el tipo de interés que vas a pagar es la media de los tipos de interés que han pagado los nuevos clientes el mes pasado, pues a ti te parece razonable. ¿Qué mejor que pagar como tipo de interés la media de los tipos de interés que han pagado los clientes que han suscrito préstamos nuevos el mes anterior? Pero claro, no te dicen la verdad. Lo que de verdad estás pagando es la media de los tipos A, es decir, la media de los costes totales. De manera que tú, en concepto de interés, pagas lo que los demás pagan por todos los conceptos. Y a su vez, tú añades tus propias comisiones, tus propios gastos y tus propios diferenciales. Claro, entiendo entonces que si por lo que sea el Euribor baja y supuestamente al ser este un índice variable, lo normal sería que pagaras menos de interés ese mes concreto que ha bajado el Euribor. Claro, si lo que están haciendo los bancos es la media de todos los gastos, lo que son las comisiones, etcétera, un banco lo que puede hacer es modificar uno de esos conceptos y por lo tanto tú no pagarías menos, sino que pagarías lo mismo. Quiero decir, si tú, por ejemplo, baja el Euribor y el banco sube, digamos, las comisiones que tienes que pagar, claro, pues lo que hace al final es estabilizar lo que pagas todos los meses. Claro, eso es lo que ha ocurrido. O sea, los bancos ahora se defienden diciendo que el IRPH es muy bueno porque es muy estable. Pero cuando la gente firma un préstamo a interés variable, lo que quiere es que varíe y beneficiarse de las bajadas. ¿Qué pasa con el IRPH? Que cuando el Euribor sube, el IRPH sube siempre. O sea, desde el año 2000 vemos la estadística y vemos que si el Euribor sube, el IRPH sube. Lo cual es razonable. ¿Por qué? Porque el Euribor forma parte del IRPH. El Euribor es una parte del coste de las operaciones. Por tanto, si el Euribor sube, el IRPH sube. Pero el gran misterio está en que cuando el Euribor baja, el IRPH no baja, se queda ahí arriba.
Entonces tú dices, vamos a ver, desde la lógica de la aritmética, cuando sube A, sube B, pero cuando baja A, B no baja. ¿Qué ocurre aquí? Pues lo que tú has dicho, que cuando baja el Euribor, lo que hacen las entidades es subir los diferenciales que suman al Euribor a los nuevos clientes, donde daban Euribor más 1 pasan a dar Euribor más 2, donde tenían una comisión de 0,5 la ponen de 1 y automáticamente las bajadas del Euribor las compensan con subidas de otros elementos del coste y al final la media sigue dando lo mismo, se mantiene estabilizada. Entonces, así como los clientes que tenían préstamos Euribor se han beneficiado de importantes bajadas de sus cuotas porque el Euribor ha bajado de manera histórica, los clientes que tienen IRPH no han notado para nada las bajadas de los tipos de interés porque ellos siguen pagando lo mismo e incluso pagan algo más. Es decir, que cuando sube el Euribor ellos pagan más y cuando baja se quedan ahí. Eso es. Oye, y José Mari, ¿cuántas familias hay en Guipúzcoa que puedan estar pagando este índice, este IRPH? Bueno, en Guipúzcoa había muchísimas porque Kutxabank, que tiene un importante porcentaje de préstamos hipotecarios, tenía su préstamo referido a IRPH Cajas. Pero como el IRPH Cajas ya desapareció y los contratos de Kutxabank contemplaban la sustitución del IRPH Cajas en caso de desaparición por Euribor más 1, todos ellos en bloque han pasado a tener Euribor más 1. Todos ellos han mejorado importantísimamente y todos ellos están en este momento ahorrando esos 300 euros que pagaban de más. Eso hace que en Guipúzcoa la incidencia del IRPH no sea muy grande porque era Kutxabank la que más tenía, pero ya no tiene. Y nos quedarían pues los préstamos hipotecarios de CaixaBank, algún préstamo hipotecario puede haber del Banco Santander, pero muy poquito, muy residual, y Guipúzcoa no es la provincia que más tiene. A nivel nacional se habla del orden de un millón de préstamos que están referidos a IRPH. Y bueno, hablábamos hoy de IRPH precisamente porque hace unos días salía esta noticia que el Supremo va a resolver el día 22 de noviembre el primer caso de nulidad de IRPH que se ha admitido a trámite. Claro, sí. Probablemente ahora nos estén escuchando familias que tengan una hipoteca elevada precisamente porque tienen este índice, el IRPH, y puedan estar esperanzadas, pero ¿hasta qué punto podemos tener esperanza y qué es lo que se va a juzgar exactamente el día 22? Bueno, vamos a ver, lo que se va a juzgar es el primer caso que llega al Supremo. Nosotros en el año 2014 pusimos una demanda de nulidad de IRPH en el juzgado mercantil de Vitoria. El juzgado mercantil nos dio la razón y dijo que en aquel caso, dadas las circunstancias de aquel caso, el IRPH era nulo, o la cláusula del IRPH era nula. La entidad, que era Kutxabank, recurrió a la audiencia de Álava. Y la audiencia de Álava confirmó la sentencia diciendo que efectivamente la cláusula era nula. Entonces Kutxabank lo que ha hecho ha sido pues acudir al Tribunal Supremo en casación para que resuelva. Normalmente en el Supremo se tarda muchísimo tiempo en resolver las cosas, pero en este caso el propio Tribunal Supremo nos ha comunicado que a la vista de la alarma que hay a nivel nacional y de la disparidad de criterios que hay y de la emergencia, va a saltarse todo el orden cronológico que había por delante, que nos hubiera llevado a por lo menos 2 años más, y lo va a resolver a la mayor brevedad. De manera que han fijado fecha para el 22 de noviembre de este año a las 10 de la mañana. Claro, porque... ¿Qué es lo que se juzga? No se juzga el IRPH. El IRPH, nos guste o no nos guste, que no nos gusta porque nos parece que no es lógico que mi tipo de interés sea una media de costes totales, lo lógico sería que fuera una media de tipos de interés, pero aunque no nos gusta, es así. Es legal y es así. Por tanto, eso no se puede juzgar. Lo que se está juzgando es qué información se le dio al cliente antes de la firma para que éste tuviera un conocimiento de exactamente qué estaba firmando y qué repercusión podía tener en su economía el tipo de interés que él estaba aceptando en aquel momento. Por tanto, lo que se juzga no es el IRPH, sino se juzga el comportamiento de la entidad, el grado de información que le dio al cliente para que éste tuviera un conocimiento de estas cosas que hemos hablado, de esas especialidades, de estas especiales peculiaridades que hemos contado, para que, si sabiéndolas, él hubiera aceptado este índice o hubiera exigido que le pusieran Euribor. Porque tienes que tener en cuenta que el Euribor es un índice mayoritario. En este momento el Euribor, prácticamente más del 90% de los préstamos se hacen con Euribor. Cuando a una persona le ponen un índice raro, por así decirlo, un índice minoritario, lo menos que hay que decirle es
¿por qué le estás imponiendo una cosa que resulta que es residual? Y hay que explicarle esa cosa que le estás poniendo tan rara, qué ventajas le puede dar o qué particularidades tiene. Lo que no puede ser es que a una persona le metas un índice sin posibilidad de elegir, que no le des ningún tipo de información y que ese índice le venga a suponer 300 euros al mes durante 40 años. Eso es lo que entendemos que no puede ser. Entonces el Tribunal Supremo lo que va a analizar va a ser dos cosas. Uno, el caso concreto de esta persona, es decir, si confirma o no las sentencias que ya venimos arrastrando, que eso le importa mucho a esa persona, pero luego lo más importante es que va a establecer qué es lo que hay que hacer para entender que un IRPH es nulo o no. Porque tenemos dos líneas hasta este momento que están peleadas en España. Una es la línea que tiene la Audiencia de Barcelona, a la que siguen la Audiencia de Palma de Mallorca, Coruña, Zaragoza, Jaén, que dicen que lo que tiene que hacer la entidad simplemente es decirle con claridad que el índice es IRPH y que a partir de ahí no hay por qué dar más explicaciones, que el cliente se ocupe por su cuenta de enterarse de cuáles son las características del IRPH. En cambio, hay otra línea que sigue la Audiencia de Álava, a la que sigue la Audiencia de Vizcaya, la Audiencia de Salamanca, la de Cádiz, la de Alicante, que dicen que no es suficiente con que el banco le diga al cliente tienes IRPH, sino que además ha de añadirle una información en el sentido de cómo funciona, cómo opera, que le haga un cuadro comparativo con lo que le hubiera significado el Euribor para que él vea las diferencias de cuota que salen con unos y con otros y sobre todo que le dé la posibilidad de elegir otro índice si este no le gusta. Entonces, como hay dos líneas enfrentadas, nos encontramos que el mismo contrato que en Álava se declara nulo, en Barcelona se declara válido. Y entonces eso da lugar a una disparidad de criterios y a una especie de que esto parezca una tómbola, que el Tribunal Supremo va a intervenir para decirnos a todos qué es lo que tenía que hacer la entidad para que en adelante sepamos qué le podemos reprochar en cada caso a cada entidad. Si es suficiente con decirle que tiene IRPH o además de eso había que haberle dicho cómo opera, cómo funciona, qué inconvenientes tiene, qué ventajas tiene y haberle dejado elegir otra cosa si él quisiera. Y eso es lo más importante que nos jugamos. Porque entiendo que si se declara nula esta cláusula de IRPH, este índice, entiendo que todo lo que se ha cobrado de más ha de ser devuelto. Todo lo que, claro, si se declara nulo, y así ha sido. De hecho, este chico en este momento las dos sentencias que lleva son para devolverle todo. Porque si el índice que le han puesto a él es nulo, no tanto el índice que es legal, sino la cláusula es nula porque no se le dio la suficiente explicación para que él tuviera una idea real de lo que suponía y de lo que le iba a costar en realidad. Si se declara nulo, procede la devolución de todo lo que ha pagado por intereses. Claro, esto significa muchísimo, muchísimo dinero. Claro, el hecho de que se declare nulo para este chico no quiere decir que sean nulos todos los contratos que tengan IRPH, porque aquí se pueden dar dos circunstancias. Si el Tribunal Supremo coge la línea de Barcelona diciendo que es suficiente con que el contrato ponga IRPH claramente, entonces digamos que no hay ninguna demanda que se pueda ganar, porque todos los préstamos dicen claramente que es IRPH. Hasta ahí, claro que sí. Ahora bien, si el Tribunal Supremo dijera que se hacía necesaria una explicación de cómo opera o cómo funciona, había que haberle dejado elegir y tal, en ese caso lo que nos llevaría sería que habría que analizar cada uno de los contratos, porque el hecho de que a Juan no le hayan explicado nada no significa que a Pedro tampoco le hayan explicado. A lo mejor a Pedro sí. Entonces sería cuestión de mirar en cada caso qué comportamiento tuvo la entidad con esa concreta persona para saber si para esa persona se le dio o no se le dio la suficiente información, de manera que el mismo contrato podría ser válido para una y nulo para otra, dependiendo cada una de ellas qué información se le hubiera dado. Y en el caso concreto de esta persona, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? ¿Cuánto dinero debería de devolver la entidad a esta persona si realmente ganáis el juicio? Pues en este momento le tiene que devolver unos 90.000 euros y dejarle el préstamo sin interés por los años que le quedan. Claro, bueno, en este caso concreto son 90.000 euros, pero entiendo que a nivel nacional, si estamos hablando de casi 1 millón de contratos con IRPH, con una media, el otro día además comentábamos en privado fuera de micrófono que sería una media de 60.000 euros por persona, estaríamos hablando de 60.000 millones de euros lo que tendrían que devolver si esto sale adelante. Bueno, eso sería en el supuesto
que no parece probable de que el millón de personas que tienen el préstamo con IRPH, todas ellas, el millón, fueran al juzgado, que el millón de personas no les hubieran explicado absolutamente nada y que al millón de personas hubiera que devolverles ese dinero. Si fuera así, que sería el caso extremo, pues la devolución podría rondar los 60.000, 70.000 millones, que es más que el rescate bancario. Lo que pasa es que eso en la práctica es imposible, porque aunque nos dieran la razón, el millón de personas no van a ir al juzgado. Bueno, no todas además pueden decir que no se les ha explicado, quizás algunas sí. Entonces, bueno, pues habrá de todo, es una incógnita, pero evidentemente es muchísimo dinero. Y ahí es donde está un poco nuestro miedo, porque nosotros entendemos que si la línea es que al cliente hay que explicarle las cosas, en el caso que tenemos en el Supremo, la entidad únicamente lleva como prueba el contrato y una oferta vinculante que no está firmada por el cliente, luego no hay prueba de que se le haya entregado de verdad. Entonces, si la entidad, la única prueba que lleva es el contrato, si resulta que tampoco quiso, en la fase previa no quiso interrogar al cliente para ver un poco cómo habían ocurrido las cosas, si tampoco quiso interrogar al director de la oficina para que pudiera arrojar luz sobre cómo ocurrieron las cosas, hombre, pues si no lleva ningún papel de nada, no lleva testigos, no lleva nada, y si le corresponde acreditar que hubo explicaciones, pues evidentemente no lo va a poder hacer. Luego, parece bastante razonable que pudiéramos ganar el pleito y declarar nulo en el Supremo la cláusula del IRPH. Ahora, ¿cuál es el miedo? Pues el miedo es que, aparte de razones de orden jurídica, el tribunal se haga un planteamiento sobre la repercusión económica que pudiera tener una sentencia de nulidad y se planteara que el importe a devolver podría llegar a unas cifras tan escalofriantes que pudiera poner en riesgo un poco la estabilidad de algunos bancos. Y atendiendo a esas circunstancias, pues, bueno, pesaran más razones de tipo económico-político que razones estrictamente jurídicas. Ese es el miedo que podemos tener. Entonces, a lo largo del día, hay momentos que pensamos que todo va a salir bien porque está clarísimo que no ha habido ninguna explicación de nada y no hay ningún papel, pero hay otros momentos del día en que nos ponemos a pensar en la repercusión económica que puede tener y entonces nos desanimamos. Pasamos del optimismo al pesimismo varias veces a lo largo del día. Pues José Mari Erauzkin, esperaremos al próximo día 22 de noviembre, queda muy poquito tiempo, 10 días para conocer esa sentencia del Tribunal Supremo. Os deseamos mucha suerte porque evidentemente para una familia 300 euros al mes es una auténtica barbaridad, con ello puede comer durante todo el mes, por lo tanto puede ser una esperanza para muchas familias que nos estén escuchando y que tengan una hipoteca con el IRPH. Sí, sobre todo porque además es un trabajo que hemos hecho durante muchos años porque este índice estaba ahí, nadie lo llevó a un juzgado. Aquí desde la plataforma de Guipúzcoa empezamos a trabajar con ello, viendo las razones de su nulidad, acudimos por locales de los municipios a explicar el IRPH, de ahí fuimos subiendo a bibliotecas, a aulas de cultura, hemos llegado al Parlamento Vasco, fuimos al Parlamento Europeo, hemos ido a los juzgados mercantiles, luego a las audiencias provinciales y por fin hemos llegado al Tribunal Supremo. Y yo no me puedo olvidar cuando hace 5 años, comentando con un director de una oficina, le dije, pero es que el IRPH esto no puede ser, tú fíjate. Y nos dijo, bueno, vosotros lo que sois unos perroflautas que queréis vivir sin pagar. Y entonces, pues fíjate, aquella tontería del perroflauta, pues mira, poco a poco ha llegado y está en el Supremo y con muchos vistos de poder demostrarse que teníamos razón. Luego no éramos tan perroflautas, ¿eh? Sin duda ese millón de familias dudo mucho que sean perroflautas. 300 euros al mes es una cantidad muy, muy importante. José Mari Erauzkin, vale, abogado y miembro de la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana de domingo, que te hemos hecho madrugar un poquito. Y no, ya estaba levantado. Sí, bueno, hay que hacer ya estaba entonces, ¿no? Sí, ya estaba ya. Mucha suerte el día 22, un abrazo, caballero. Vale, muchas gracias. Adiós. Gracias. Agur, José María, agur.